Todos bienvenidos a la fe a través del 1130 de Radio Antillas. Bienvenidos. Hoy un tema muy bonito, muy especial. Vamos a estar hablando sobre este personaje, esta mujer en la palabra Agar. Así que bien pendientes. Por ahí está el nene que me está llamando. Nene, ¿qué pasó, nene? Vamos a ver que se vayan conectando en lo que comienza entonces la transmisión como tal. Así que es que ahorita hablando con el nene muchas cosas de la vida. Esta semana pues un colega, un buen amigo, un buen compañero de trabajo pues partió de este plano terrenal, y precisamente hoy salió que estábamos trabajando juntos una mañana, un día como hoy, hace 14 años, yo haciéndole los controles del programa. Pero nada, sabemos que hay un momento en que hay que partir, pero lo importante es estar bien con todos y recordar a esas personas con mucho cariño, Pero hoy tenemos un tema muy, muy bonito, volviendo al tema del programa. Así que estén bien pendientes, váyanse conectando, vayan dando like, vayan compartiendo este video para que el mensaje pueda llegar a más personas. Espero que se lo vayan disfrutando. Saludos a Rosy, Dios te bendiga, que se acaba de conectar. Muchas bendiciones. Hoy sí estamos a las 8 de la noche. La semana pasada pues por compromisos previos de la emisora estuvimos una hora antes, pero hoy estamos de 8 a 9. Así que bien pendiente, así que le dan like a este video, a este live, y compártanlo. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que, ay, amén, Rosy, amén. Qué bueno. Y el nene está por ahí, el bebé. Dijo que se iba a conectar. Vamos a ver si aparece por ahí el bebé. Mira, y se conectó el gran Lorenzo Torres. Bendiciones, Lorenzo. Hoy sí estamos a las 8. Hoy sí estamos a las 8. Así que vayan conectándose. Y vamos aquí a gozarnos de lo que vamos a traer durante la noche de hoy. Sí, Lorenzo, sí, amén. Muchos besitos. Qué bien, qué bien.
Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Saludos a todos los que están a través de mis redes sociales en el Facebook Live. Saluditos a Rosy, a Lorenzo que están conectaditos, así que compartan este live para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y saludos al Control Boy, al nene de la radio, Eric Joel. Bendiciones. Bendiciones, Clarita. Bendiciones para todo nuestro público de Radio 1130. También a los de Facebook Live. ¿Cómo están? Seguro que sí. Estoy bien, estoy contenta. Un poquito contenta, pero un poquito triste. Ya que, pues, partió con el Señor uno de los grandes compañeros de aquí de Labores, de Radio Antillas, el gran Pedrito Gregory. Que no tenga su santa gloria. Seguro que sí. Y ahorita comentando contigo, y le comento a los amigos que están a través de las ondas, que precisamente hoy, te lo enseñé ahorita, en los recuerdos de Facebook, me salió que un día como hoy, hace 14 años, fue un día como hoy en el 2011, salió el recuerdo de que yo estaba aquí, ahí donde tú estás sentado, en el control, haciendo el control a Pedrito Gregory, así mismo lo puse en Radio Antillas 1130 con Pedrito Gregory, en Refrescando tu Mañana. Sí. Así que grandes recuerdos. Lo importante es recordarlo como él era, Sí. bien alegre, bien jovial. Nos unimos a la pena, ¿verdad? Con todos los familiares, a sus amistades. Exactamente. Y ya el segundo ya es partir. El segundo, porque el primero fue nuestro gran compañero Rey Delgado. Pero ellos dos están teniendo sus grandes programas allá en el cielo con el Señor. ¿Tú Así te que, imaginas qué tremendo bebé deben de tener allá ahora? Sí, nuestro gran Pedrito Gregory y nuestro gran cuadrista Rey Delgado. Rey Delgado, exacto. Pero, nada, seguimos eso. Sabes que la muerte es parte de la vida. Así mismo. Así que seguimos hacia adelante, ¿verdad? Lo importante es estar bien con Dios, estar bien con la familia, estar bien con las amistades, estar bien con todo el mundo, ¿verdad? Y nada, seguir hacia adelante para cuando llegue el momento estemos preparados. Y seguimos. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre Agar, una promesa en el desierto. Podemos decir Agar, la mujer que le puso nombre a Dios. Y vamos a estar viendo esta historia bonita, una historia inspiradora. La historia de Agar en la palabra viene a poner en relieve cuán complicada y compleja puede ser y viene a ser y lo que es la obra de Dios en la historia. Como pueblo de fe, creemos que Dios contesta las oraciones, definitivamente lo creemos, de que Dios sí cumple sus promesas. Sin embargo, esta historia nos hará salir de nuestras nociones simplistas con respecto al llamado, con respecto a las promesas y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Agar no es solamente un personaje secundario en la historia de Abraham y Sara, tampoco viene a ser solo la madre de Ismael, sino vamos a ver esa mirada en Génesis 16 y Génesis 21, donde se nos habla de Agar. ¿Por qué? Porque tiene mucho que enseñarnos sobre en la manera en que Dios aparece en nuestras vidas. Y el nombre de Agar es un nombre, viene a ser hebreo, aunque ella era egipcia. Y su significado generalmente se traduce como huida o como migrante. Y viene de la raíz de huir. La relación que tenía pues era sierva de Sara, era esclava de Sara, concubina de Abraham y madre de Ismael. Podemos ver su historia dentro de los capítulos 16 y 21 del libro de Génesis. Y Génesis
21, 17 al 19 dice: cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Esto es parte de la historia de Agar. Como dije, una poderosa historia de éxodo, y no del éxodo de la que habla la palabra, o sea, el libro como tal. Éxodo es salida. De dificultades en la manera en que Dios se encuentra con nosotros en medio de lo que estamos experimentando. Pero a menudo prestamos más atención a la historia de Abraham y Sara y al cumplimiento, claro está, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el padre que vino a ser padre de muchas naciones. Y en la historia de Abraham y Sara encontramos la fe y la perseverancia de Agar, una mujer que fue obligada a participar en esta historia. Luego fue expulsada al desierto por personas que estaban impacientes, que estaban celosas, y personas que claramente son imperfectas. Agar nos enseña que Dios se acerca a nosotros aun cuando vagamos en lugares desiertos y las circunstancias de la vida o los sistemas de poder nos vienen a oprimir y tal vez pues nos rechazan. Así que hoy, ¿verdad?, vamos a animarnos a buscar a Dios en los lugares difíciles y a tener la certeza de que nosotros también nos podemos encontrar con el Dios que nos ve. Qué lindo. Así que abundando un poquito más en el tema de Agar, para entender esta jornada de Agar, tenemos que examinar la historia de Abraham y Sara, claro está. Dios promete a Abraham que habría de convertirse en el padre de una gran nación, pero a medida de que se desarrolla la historia del cumplimiento de la promesa, vamos encontrando que muchos de los personajes cuyas vidas, ¿verdad?, se entrelazan con la de Abraham y cuyas historias están tan conectadas a la promesa, ya sea para bien o sea para mal. Sus experiencias, al igual que las historias del pueblo de Dios a través de los siglos, eran frecuentemente complicadas y a veces hasta, podríamos decir que deprimente, estilo película de Hollywood. Dios obra milagros en maneras que son dramáticas y conmovedoras. Pero en la complicada realidad de nuestras vidas, los milagros de Dios conllevan frecuentemente el sufrimiento paciente, la espera, la incertidumbre. Y así lo fue para Abraham y Sara, y también así fue para Agar. En esta historia, la promesa de Dios a Abraham se encuentra con la aflicción de Sara y sus ansias de tener un hijo. El deseo y la impaciencia de Sara metieron a Agar en esta historia de la promesa. Las ramificaciones de la decisión de Sara iban a tener consecuencias duraderas para Agar. Todo lo que hagamos va a traer consecuencias, ya sea positiva o ya sea negativa. Y al leer el comienzo del relato, es posible que nos sintamos tal vez pena por Sara, que se vio obligada a viajar por todo el Medio Oriente, porque su esposo estaba decidido a obedecer una visión que Dios le había revelado solo a él. Y es posible que tal vez nos identifiquemos con la angustiosa situación que tal vez pudo haber pasado Sara también, la cual aún estaba sin hijos, ¿verdad? 10 años después de que Dios le prometiera a su esposo que lo iba a hacer padre de muchas naciones. Y en los tiempos bíblicos no era poco común que las personas de poder o de posición social procuraran tener hijos mediante sus siervos. Eso era algo que era permitido, ¿verdad? Y Sara le pide a Abraham que duerma con su esclava egipcia Agar para así asegurarse de tener un heredero. Y una vez que Agar concibe, entonces comienza a mirar con menosprecio, tal vez lógicamente, a su dueña Sara,
la cual llega a arrepentirse de poner en marcha esta estrategia de que Abraham tuviera descendencia. Sara se queja amargamente ante Abraham, y quien parece, ¿verdad?, como una ola llevada por el mar de los celos de Sara, deja a la pobre Agar en manos de su airada esposa. Y la esclava Agar, encinta y sujeta a la crueldad, ¿qué hace? Huye al desierto, huye de la humillación, huye de la opresión potencialmente mortal, y un ángel del Señor se encuentra con ella en el desierto y le ordena regresar y sujetarse a Sara. Y Dios le promete a Agar que también será la madre de una gran nación. Y en respuesta a esto, Agar se convierte en el único personaje de la palabra que le pone un nombre a Dios: el Roi, el Dios que me ve, y lo podemos ver en Génesis 16:13. Pero yo hago una pequeña pausa y regreso en breve en La Fe entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, porque la fe se vive mejor entre amigos. Saludos, muchos saludos a Alberio, muchos saludos Nereida, saluditos para ti. ¿Quién más está por aquí? Eni Guadalupe. Hidel, saludos Hidel, muchos saludos. Gracias. Saludos a Neo. A Mayrin está por ahí, qué bueno. Muchos saludos Neo, muchas bendiciones. Recuerden compartir este live. Ana Martínez, bendiciones. ¿Estás por ahí? Qué bueno. Vamos a seguir hablando sobre Agar, y nos quedamos en que Agar es el único personaje en la palabra que le pone un nombre a Dios, y es el Roi, el Dios que me ve. Así que vamos a seguir viendo sobre este personaje dentro de la palabra. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Así que manténganse ahí, porque el tema está súper interesante. Recuerda, Carlitos, anúnciate, que lo que no se anuncia no se ve.
Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com y a través de Facebook Live. Muchos saluditos a todos los que se están conectando y nos quedamos en que Agar viene a ser el único personaje en la palabra que le pone un nombre a Dios y es el Roy, el Dios que me ve, y lo podemos ver en Génesis 16. Pero si pasamos a Génesis 21, vamos a ver que por segunda vez, la primera vez vimos que ella encinta huye al desierto. Y aquí en Génesis 21 vemos que por segunda vez Agar es desterrada para morir en el desierto. Y esta vez tiene a su hijito Ismael. Aunque un ángel la encuentra y la salva nuevamente, en esta ocasión su exilio va a ser permanente. Así que la historia de Agar es la historia muy interesante. Ella es una esclava, así como los hijos de Israel de ser esclavos iban a ser esclavos en Egipto. Sin embargo, en esta historia Agar era una egipcia esclavizada por su capataz, por sus dueños. Así que considere lo que Dios pudiera estar diciéndonos mediante la ironía de voltear, ¿verdad?, esta dinámica del poder. Agar se convierte en una amenaza para su dueña una vez que ella da a luz su hijo, así como Israel también se convirtió en una amenaza para el faraón cuando el pueblo creció en número. Así que Agar, volviendo a Agar, padeció maltrato en manos de Sara y de Abraham. También el pueblo de Israel sufrió, ¿verdad?, maltrato en manos de los egipcios. Y así como los israelitas huyeron de su esclavitud en Egipto, así también huyó Agar de la crueldad que estaba sufriendo. Así que la historia de Agar también es la historia de un éxodo. Y la historia de Agar no es una historia que sea incidental, que interrumpe la historia de Abraham y Sara. La historia de Agar también es parte de la historia de Israel. Así como Moisés se encontró con Dios más allá del desierto, en la gloria de una zarza ardiente, así también Agar se encontró con Dios en el desierto, mediante la gloria de un pozo milagroso. Dios le promete a Abraham y a Sara que su hijo habría de ser
una gran nación. Y Dios le dice a Agar que su hijo Ismael también habría de ser una gran nación. Así que la historia de Agar es una historia de exilio, una historia de encontrarse con Dios en medio del dolor y del abandono. Su experiencia viviendo en tierra ajena fue tanto angustiosa como clarificadora. Agar y su hijo Ismael sobreviven, se adaptan, se encuentran con Dios en un lugar de resistencia dolorosa. Esta historia nos obliga a deshacernos de las nociones simplistas sobre el llamado de Dios, las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios. El Dios de Israel obra a través de lo complejo, de la complejidad de la historia humana, porque somos complejos, mediante la vida de personas profundamente que son defectuosas, que son quebrantadas, las cuales nunca parecen hacer cosas bien. Así que no hay ninguna persona que sea perfecta en todas las historias de la palabra. Son personas, fueron humanos igual como somos nosotros. Y cada personaje aquí en esta historia en Génesis es tan defectuoso como cada uno de nosotros. Abraham y Sara dudaron del plan y de las promesas de Dios. Agar padeció maltrato en todos los ámbitos, físicos y emocionales, en manos de un hombre, de una mujer que debían protegerla a ella y a su hijo. Y al mismo tiempo podemos identificarnos con Sara, sentir también pena por ella, nos compadecemos de Agar, tal vez incluso sintamos también esa empatía por Abraham. Reconocemos en esta historia a personajes que, al igual que nosotros, son profundas e irrevocablemente humanas. Son igual que nosotros, igual que todos nosotros definitivamente. Y en la historia de Agar vemos tanto la historia de Israel como la nuestra. Israel y las naciones comparten un destino común como hijos creados y sostenidos, amados, supremamente rescatados por el mismo Dios. El pueblo del pacto es una representación de toda la humanidad. Sea donde fuere que nos encontremos en nuestras propias historias del desierto, Dios está allí con nosotros, que nos sostiene, nos ama y nos rescata. Y antes de irme a la próxima pausa, les voy a dejar esta pregunta en el aire. ¿Quién de nosotros no ha dudado de las promesas de Dios? ¿Quién de nosotros no ha mirado con desprecio a otra persona? ¿Quién de nosotros no ha sufrido en circunstancias que nos parecen sin esperanza? Los dejo con esas preguntas para que reflexionen. Y en breve regreso en La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com, porque la fe se vive mejor entre amigos. Aquí te complacemos siempre. Somos Radio Antillas 1130, digital. ¿Buscas apoyo para tu bienestar emocional? Sigan compartiendo el live. Déjenme saber si les está gustando el tema. Un tema muy interesante, un tema muy bonito que nos confronta a todos nosotros. Hay que ver la mirada de ambas partes. Siempre vemos esta historia por el lado de Abraham y Sara. Vamos a ver esta mirada y esta historia, darle una mirada a través de Agar. Saludos, Sonia Salazar, Dios te bendiga, se acaba de conectar. Dios te bendiga mucho. Espero que estés bien. Soy Diana Martínez, consejera profesional y psicóloga. En la terapia de familia del programa Verso en Hijo, puedo ayudar a superar experiencias difíciles, tales Ahora vamos a ir viendo cómo es este significado tanto teológico como tipológico en todo esto de la historia de Agar, y vamos a profundizar un poquito más. Para citas, llama al 787-821-0546. Estamos para servir.
Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad... Qué bueno, Sonia, qué bueno. Cuando vienes para acá, siempre hace falta. De acuerdo a su presupuesto, la publicidad de su negocio es vital y necesaria y además es algo serio. Confíe su anuncio a Radio Antillas con planta eléctrica de emergencia y el mejor equipo de sonido. Somos Radio Antillas 1130 AM Digital. Dios te bendiga, Sonia Salazar. Te bendiga mucho, amada. ¿Todo bien, Sonia? Sonia Nazario, ahora es Sonia Nazario. Tengo dos Sonia en el live hoy.
Yo también, Sonia. Los amo un montón. A ti y a toda tu familia. Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, y hoy estamos hablando de Agar, una mujer carente de poder, de condición social. Vimos que es la primera persona en la escritura en ser visitada por un ángel, la primera persona en la escritura en ponerle un nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve. En medio del dolor, de las dificultades, también Agar recibe bendición y las promesas de Dios. Qué bueno que son buenas noticias para aquellos de nosotros que no somos perfectos, personas que andan en lugares desiertos. ¿Cuántos? ¿Quiénes no han pasado por el desierto? Que lloran por las consecuencias de sus decisiones, que son víctimas del maltrato, del rechazo, y entre esas personas, tales como Agar, que encontramos a Jesús listo para encontrarse con nosotros en el lugar de desesperación, cuando todo parece indicar que Dios está ausente o que las promesas de Dios son falsas. Dios se acerca a nosotros en lugares desiertos. Y Agar, del mismo modo que Abraham y Sara, son ejemplos de cuya fe podemos aprender. Ella nos enseña dónde podemos encontrar a Dios. Así que el Roy, el Dios que me ve, esta historia significa la soberanía de Dios y el oído de Dios. ¿Por qué? Porque la historia de Agar subraya que Dios es un Dios personal, un Dios que ve y que escucha a los afligidos, incluso aquellos que no forman parte del linaje directo de la promesa principal, que es el pueblo de Israel. Agar es una extranjera, una sierva y una madre soltera abandonada, y Dios la atiende personalmente. Ismael, Dios oye. El nombre de su hijo es un testimonio vivo de la atención de Dios a la súplica de los marginados. Y la misericordia de Dios no se limita a su pueblo escogido. ¿Y qué lecciones podemos aprender? Lecciones claves para nuestras vidas. Mira, la impaciencia humana versus el plan de Dios. La historia de Agar es un recordatorio de cuando intentamos forzar el cumplimiento de las promesas de Dios a través de nuestros propios medios. Las consecuencias siempre van a traer conflicto, dolor y división. El conflicto entre Agar y Sara y la continua tensión entre los descendientes de Isaac y de Ismael, aún todavía lo estamos viendo. Vemos la misericordia de Dios hacia los marginados. Dios escucha el clamor de la persona más vulnerable, de la persona maltratada. El estatus social o la afiliación religiosa o falta de ella, no sé, no impiden de que Dios demuestre compasión y fidelidad a sus propias promesas. Dios se acuerda de su promesa, definitivamente, aunque Agar e Ismael fueron expulsados del linaje de la promesa salvífica. Dios honró la parte de la promesa que involucraba a Abraham como padre de muchas naciones, asegurando que Ismael también tuviera una descendencia grande. Y si vamos a ver un perfil de Agar según el Génesis, tal vez un perfil psicológico de Agar según Génesis, entre estos relatos de Génesis 16 y 21, se puede reconstruir a partir de sus acciones, reacciones emocionales y las interacciones en su entorno. Este perfil de Agar se caracteriza por una mezcla de vulnerabilidad, de orgullo, de desesperación, de instinto de supervivencia y una profunda capacidad de reconocimiento espiritual. Podemos ver, número 1, la sierva sumergida en el sistema antes del embarazo. Viene a ver un rasgo dominante que es la pasividad, la sumisión, y una sumisión que era forzada. La Biblia la presenta inicialmente como una sierva egipcia, lo que implica una vida de una obediencia forzada y falta de poder de decisión. Fue entregada a Abraham por Saraí,
para concebir un hijo. Agar no tiene voz en esta decisión que es trascendental. Simplemente acepta su rol de objeto en el plan de su dueña. Podemos ver la reacción al estatus elevado en cuanto al embarazo. Un rasgo dominante puede ser el orgullo, el resentimiento, tal vez el menosprecio. Así que tras concebir, la palabra dice que Agar miraba con desprecio a su señora Sarai. ¿Qué podemos ver analizando esto? Que al alcanzar la maternidad, que era un honor supremo en esa cultura, y lograr lo que su dueña no había podido, su estatus social y mental cambian. Ella experimenta una elevación de autoestima que lleva entonces a invertir el orden social y menospreciar a Sarai. Y este orgullo es el detonante del primer gran conflicto. Podemos ver a la mujer maltratada y en huida. Esto fue cuando huyó por primera vez al desierto. ¿Cuál puede ser su rasgo dominante? Un instinto de supervivencia y evasión del dolor. Ante el maltrato de Sarai, Agar huye al desierto en esta primera huida. Y esta acción viene a demostrar una voluntad de liberarse de la opresión y de una disposición a arriesgarse a la intemperie antes que seguir sufriendo las aflicciones y los maltratos. Y a pesar de estar embarazada y en una situación que era precaria, prefiere la soledad del desierto, lo que indica un nivel de desesperación y una fuerte determinación, de huir, de escapar. Podemos ver que es la receptora de la revelación cuando se presenta el manantial. ¿Qué podemos ver en esto? Fe, reconocimiento espiritual profundo. Cuando el ángel de Jehová le habla, ella obedece la difícil orden de regresar y someterse a su dueña. Y su obediencia sugiere confianza en la palabra que le fue dada. Y Agar se convierte en la primera persona en la palabra en nombrar a Dios basándose en su experiencia personal. Que le dice: tú eres el Roy, tú eres el Dios que me ve. Que podemos ver que en este acto viene a revelar una capacidad única para entonces percibir y nombrar la compasión de Dios que la vio en su aflicción. Y ella internaliza entonces la promesa de Dios de una gran descendencia para su hijo Ismael. Dios oye. Vemos la madre desterrada y desesperada cuando completamente la destierran en su segundo desierto. Podemos ver la angustia materna, la desesperanza cuando es expulsada por segunda vez, que se pierde en el desierto de Berseba y se le acaba el agua. Su conducta viene a reflejar una profunda desesperación. ¿Qué hace ella? Aleja a su hijo Ismael para no verlo morir. Un acto de dolor inmenso y de una desesperación total. Como mamá se sienta a llorar. El llanto y el clamor de Ismael, lo que llama la atención de Dios, lo que subraya su profunda aflicción en ese momento. Y vemos luego vemos la recuperación y la resiliencia, que viene a ser también enfoque en la provisión cuando Dios le abre los ojos y le muestra un pozo de agua. Agar rápidamente actúa para llenar entonces el odre y darle de beber a su hijo. Y esto es un acto de recuperación rápida de una acción orientada a la supervivencia basada en la provisión divina. ¿Qué podemos ver? Que se establece en el desierto de Parán, y el texto afirma que Dios estuvo con el muchacho y ella le buscó esposa de la tierra de Egipto. Y esto sugiere que a pesar del trauma del destierro, Agar fue una madre competente, que fue una madre cuidadosa, asegurando el futuro de su hijo. Así que podemos ver que este perfil basado en Génesis, ¿verdad?, de Agar, es el de una sobreviviente que pasa de la esclavitud a la libertad, lidiando con el orgullo, la opresión y encontrando en sus momentos de mayor vulnerabilidad, en el desierto, la conexión más profunda y personal con la divinidad
que la ve y que la escucha. Dios, el Dios que la ve, que la vio, el Dios que la escuchó. Y es el mismo Dios que te ve a ti y que me ve a mí. Yo hago una pequeña pausa, regreso en breve. En la fe entre amigos, porque la fe se vive mejor entre amigos. Saludos a Lilian Guzmán, a Alexis. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Alexis, ¿cuándo vienes conmigo para acá para el programa? Vamos a cuadrar eso para que vengas tú y con Jocelyn. Dale. Al 787-226-7766, 787-613-8904 o al 787-635-1818 para coordinar tu cita. Aceptamos una amplia variedad de planes médicos y planes vitales. No estás solo. En servicios psicológicos estamos aquí para ayudarte, porque tu salud mental es nuestra prioridad. Haz tu cita hoy. Llegó la Navidad boricua al ritmo de Rubén Tito Wild. Disfruta de su nuevo disco, lleno de sabor, tradición y parrandas para gozar. Los coros, las décimas y el espíritu navideño que no pueden faltar en su fiesta. Adquiere el tuyo llamando al 787-919-5079. Aunque llueva, truene o relampaguee, Radio Antillas 1170 está contigo. Porque tenemos nuestro poderoso sistema de plancha eléctrica que garantiza una señal sin competencia. Radio Antillas 1170. ¿Cómo es? Hoy no hemos hablado casi nada. ¿Quién? Nosotros, porque te quitan. No, definitivamente. No, Ni modo. ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Pues la semana que viene voy Ve. a hablar como cotorra con todas tus cantos. Ay, santo. Voy a sacar mis encantos. Oh my Oh God. my God. Ay, santo.
Eso lo quiero ver yo. ¿Cómo? Solo quiero ver yo. ¿Ah? Solo quiero ver yo. Sí, hola. Yo sí conversatorio, para que la timidez a veces por acá. Aunque ya lo verás. Ok. Hola, Sara. Yo creo que sí, Sara. Continuamos ya en esta parte final. Qué rapidito. ¿Qué vamos a hacer? Ay, santo, la fe entre amigos. Estamos hablando sobre el perfil según la historia de Agar, según el Génesis. Pero si traemos este perfil psicológico dentro de la perspectiva moderna, el perfil de Agar, analizado desde esta perspectiva moderna, se enfocaría en el trauma, la resiliencia, el estatus social y la maternidad, en lugar de juzgar sus acciones moralmente. Así que el perfil de Agar, analizado desde la psicología moderna, se enfocaría entonces en estas partes, sin juzgarla moralmente. Podemos ver, como estábamos viendo ahorita, la vulnerabilidad y la falta de autonomía. ¿Por qué? Porque inicialmente Agar, como dije, era una esclava egipcia, lo que la venía a situar en esa posición vulnerable y de una falta total de poder de decisión con su propio cuerpo y su futuro, con una vida que estaba marcada por una obediencia forzada, ya que se entrega a su amo con fines reproductivos. La reacción ante el abuso, cuando Sarai la maltrata, ¿qué hace? Pues mira, huye, y no es solo una evasión, sino viene a ser una reacción de supervivencia ante el abuso que tenía, tanto psicológico como físico. Así que también vemos el conflicto de estatus y la autoestima cuando ella entonces sale con el embarazo. ¿Por qué? Porque la viene le otorga un estatus social más elevado y un poder temporal que Sarai no tiene, invirtiendo entonces la dinámica de poder. Vimos la manifestación del orgullo y el menosprecio al quedar encinta. ¿Qué hace? Agar mira con desprecio a su señora, y esto se puede interpretar como una reacción exagerada o un mecanismo de defensa ante años de sumisión, donde el nuevo estatus biológico, ¿verdad?, y venía a inflar su autoestima, llevando entonces a un conflicto por celos e inseguridad de Sarai. Y el conflicto entre Sarai y Agar es un reflejo de las inseguridades de ambas mujeres respecto a su valor y la fertilidad, la resiliencia y la conexión espiritual.
en cuanto a la resiliencia, esa capacidad de adaptación, a pesar de ser desterrada en 2 ocasiones y enfrentarse a una muerte inminente en el desierto, Agar demuestra una gran capacidad de resiliencia. Y la resiliencia, pues, es la habilidad para adaptarse y superar esa adversidad. Y la fuente de fortaleza, el Dios que me ve, el Roy, ese encuentro directo con Dios. Agar experimenta esa conexión espiritual profunda que le da la fuerza para enfrentar el maltrato y regresar finalmente y sobrevivir con su hijo, y el instinto maternal ante la supervivencia. Esa segunda expulsión fue la más dura, la más crítica, cuando el agua se agota. Su acto de alejar al niño para no verlo morir es una manifestación de dolor inmenso y de una desesperación materna. Así que podemos aprender mucho sobre la historia de Agar. Yo espero que esta palabra les haya gustado, les haya llegado. Compartan este mensaje. Será hasta la próxima semana en La Fe Entre Amigos, que tendremos unas invitadas bien especiales, así que bien pendientes. Dios los bendiga, Dios los guarde y será hasta la próxima. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Los audífonos me revolcaron el pelo, pero nada, vamos. Saludos a Wilma Lee, muchos saludos, muchas bendiciones. Será hasta la próxima semana en otro live de La Fe Entre Amigos. Vamos a ver, entre ratitos les haga por ahí unos videitos, lo estoy pensando. Así que vamos a ver qué sucede. Nada, muchas bendiciones a todos. Dios me los bendiga, Dios los guarde y que la bendición del Señor sea con todos ustedes en todo momento. Así que nos vemos, bendiciones.